Pues Padre, gracias por tu amor y gracias por tu palabra que siempre tenemos aquí en Semilla Xochitl. Gracias porque tú tienes la misericordia de hablarnos constantemente. Te pedimos para que esta no sea la excepción, sino nos hables. Y más en este principio de año en donde creo que estamos dispuestos a saber qué quieres de nosotros y por qué caminos debemos andar y que tenemos quizá mucha expectativa o muchas ganas de poder servirte y caminar contigo. Te pedimos que nos sigas dirigiendo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 13, el orgullo es uno de los temas que se trata en este capítulo y sobre todo porque es uno de los obstáculos que más se interpone entre Dios y nosotros, el orgullo. Vamos a estudiar un poco acerca de esto a través de dos imágenes que nos enseña Jeremías. La imagen del cinto de lino y la imagen de las tinajas rotas por el vino. Entonces son dos imágenes, ¿vale? Y al final va a haber una exhortación que nos va a dar Jeremías. Pero vamos a comenzar leyendo ahí en el verso 1. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino mi segunda vez la palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¡Wow! Si tienes chance de escuchar la audiobiblia de Jeremías, híjole, son de esos ejercicios buenísimos. Yo he estado escuchando eventualmente cuando preparo las enseñanzas. En verdad están fabulosos porque comprendes un poquito acerca de todo el contexto general del libro, y es un libro en donde pues actúa mucho Jeremías hablando con Dios. Dios está hablando mucho con Jeremías, pero también habla con el pueblo, y te das cuenta de la tensión que hay, ¿no? El juicio de Dios, pero la intercesión de Jeremías, pero el juicio de Dios, pero otra vez la exhortación y la intercesión de Jeremías. Es como un toma y daca, ¿no? Como decimos. Y en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo Dios empieza a anunciar este juicio con el pueblo, y Jeremías también va a actuar en medio de toda la situación. ¿Sí? Pero lo primero que le dice Dios a Jeremías es una imagen de un cinto de lino. Dios manda a Jeremías ponerse un cinto de lino. Eso es una prenda interior, ¿ok? Y se traduce en la TLA como un calzoncillo de lino atado con un cinto de cuero, porque eso era la idea del cinto de lino, ¿no? Era una ropa interior, se la amarraban con un cinturón, y era parte de las ropas sacerdotales usadas en el servicio del tabernáculo y más adelante en el templo. Esto ya lo leímos en Éxodo 19 el domingo, en la serie de Éxodo, y era un símbolo. Todo el vestido del sacerdote era de lino, era un símbolo de la santidad de Israel como un reino de sacerdotes. Eso era. Pero después de que Jeremías se pone el calzoncillo, lo que pasa es que Dios le dice: ahora lleva ese calzoncillo a este lugar traducido como Éufrates, aquí en la Reina Valera. Pero en el original es la palabra perat o parat, que algunos lo asocian con un pasaje que se encuentra ahí en Josué, en capítulo número 18, pero muy probablemente tiene que ver con más allá o afuera de la tierra de Israel, allá por el Éufrates, o sea, en un lugar lejano, fuera de la tierra prometida. Por eso lo traduce aquí la Reina Valera como Éufrates.
Pero le dice, llévate el cinto para allá, para el Éufrates. Pero cuando Dios le dice que vaya por el cinto después de muchos días, dice que estaba podrido el cinto. Ya no servía para nada, es lo que dice Jeremías, ¿no? No sirve para nada bueno, realmente, ya está echado a perder. Pero, ¿qué es lo que significa esta imagen del cinto de cuero, del calzoncillo, pues, de lino? Bueno, es una analogía, como lo puedes ver ahí en el verso número 9, 10 y 11. El mismo Señor nos da la interpretación de esta señal, ¿no? Es una analogía. El portador del cinto es Jehová. Esa es la imagen que nos pone Jeremías. Y este cinto es un símbolo del pueblo de Judá. Dios quería tener una relación estrecha con su pueblo. Ahí lo puedes ver en el verso número en el verso número 11, donde dice: hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. O sea, Dios quería tener a este pueblo de una manera unida a Él, de una manera estrecha. Darles no solamente una relación con Él, sino una identidad como hijos de Dios, ¿no? Usarlos como un reino santo de sacerdotes, exaltarlos de una manera, como dice ahí adelante en el verso número 11, que tuvieran el respeto y una buena reputación delante de todas las demás naciones. Eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo Judá y con Israel. Y por su parte, Judá, que es el pueblo del sur, ¿no?, solo tenía que escuchar a Dios y estar unidos a Él. Es lo único que tenían que hacer, y obedecer al Señor en lo que le dijeran. Pero toda la obra de exaltación y el uso que le iba a dar a su pueblo, eso dependía de Dios. Entonces, está muy interesante esto. Pero pasó algo. Así como se pudrió el cinto de Jeremías, hubo algo que pudrió el corazón del pueblo también. Y en el verso número 9, ahí es donde lo vemos con claridad. Fue la soberbia del pueblo la que pudrió su corazón. El pueblo se volvió muy soberbio. Ahora, esta palabra soberbia, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Como orgullo, como altivez, como arrogancia, como algo, incluso como hinchado, envanecido. Todas esas palabras hablan del mismo concepto, orgullo. Pero hay muchas caras del orgullo. Hay muchas maneras en cómo se manifiesta en nuestras vidas. Permíteme darte algunas muy conocidas, que a lo mejor las podemos identificar con nosotros mismos. Pero fíjate, orgullo, por ejemplo, significa sentirse superior, ¿no? También significa el apetito desordenado de ser preferido a otras personas. Es cuando por ejemplo dices: es que yo me lo merezco, porque a mí no me hablaron, porque a él sí le hablaron y a mí no me hablaron, porque a él sí le dan cosas, a mí no me dan cosas. A ver, ¿por qué? Si yo también me lo merezco, ¿no? Eso de ser preferido, este anhelo de ser preferido, es orgullo. También lo traducen como sentir satisfacción o envanecimiento por la contemplación de tus propias prendas, menospreciando a los demás. O sea, en otras palabras, por lo bien que te ves, ¿no? De manera que puedes ver a otros y decir: él no es como yo. Esto es orgullo. También, por ejemplo, sentirse excesivamente magno o grande o magnífico. Esto, ¿no? Por ejemplo, también menospreciar a otros. Eso también es orgullo. Orgullo también es menospreciar a otros porque crees que tus ideas son mejores o porque crees que tú mismo eres mejor que otras personas. Esto es orgullo. También orgullo es cuando alguien falla, condenarlo. Es que tú no sé qué. Y ahí te elevas de encima, ¿no? Cada vez que alguien falla y tú estás ahí señalando constantemente de una manera condenatoria, y hasta hace uno luego sentir mal a las personas. Pues eso es orgullo. Porque uno piensa que uno es mejor. También el orgullo es imponer nuestras soluciones a los problemas de otros. O sea, no significa sugerir soluciones, sino imponer soluciones,
porque crees que tú tienes la respuesta a todas las cosas. Eso es orgullo. O también, por ejemplo, el orgullo es pensar que Dios nos bendice a nosotros por nuestros propios méritos, porque nosotros sí estamos caminando bien con el Señor. Orgullo también se puede ver como contentarnos con nuestros planes y con nuestras obras que hacemos en lugar de hallar contentamiento en Dios y buscar a Dios para depender de Él. Bueno, son algunas de las caras del orgullo. O sea, hay muchas caras, ¿no? Y probablemente hay más formas de ver el orgullo, pero son algunas, ¿no? Y generalmente siempre se expresa a través de malos tratos hacia los demás, hacia malas acciones hacia los demás. Porque pues eso, así nos lleva a ser el orgullo, ¿no? Menospreciar, hacer a un lado, aplastar a otros. Y no solamente con acciones, sino con palabras, ¿no? Generalmente así es como se ve, con palabras altivas, con palabras ofensivas hacia las demás personas. Digamos, aquí dentro de la analogía que está poniendo Jeremías, el orgullo es como la suciedad o el excremento de ese cinto que tiene Jeremías. Es una imagen muy, pues así, un poco grotesca, pero para mostrarnos que el orgullo es así de sucio, es putrefacción el orgullo, ¿no? Y no es un problema del exterior, de las ropas, es un asunto del corazón. Y así como corrompe las ropas, corrompe nuestro corazón y nuestra vida, corrompe todo, ¿no? ¿Por qué es que pasó este problema de orgullo en el pueblo? También Dios lo dice ahí en el verso número 10. La soberbia se notó en el pueblo porque dicen, no quiere oír mis palabras. Es un pueblo malo que no quiere oír mis palabras, ¿verdad? Número 2, andan en las imaginaciones de su corazón. Vamos hablando de cada una de estas, ¿no? Pero en primer lugar, dice, son orgullosos contra Dios porque ni siquiera quieren oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que está sugiriendo aquí Dios? Que ellos, los judíos, se creen mejores que Dios. Creen que su opinión importa más que la opinión de Dios. Pero esto es muy común que luego pase también en todos, porque de repente cuando elegimos, en vez de depender de Dios y orar y buscar al Señor y esperar su consejo, se nos hace que es mejor nuestras propias ideas, ¿no? Y de repente ya cambiamos a Dios y dejamos de oír sus palabras porque pensamos que las nuestras son mejores que las de Él, ¿no? Entonces, ese es un problema que tienen aquí. No querían oír la voz de Dios porque ellos se sentían demasiado orgullosos de sí mismos y de sus propias ideas. También acá dice que andaban en las imaginaciones de su corazón. Eso puede verse de muchas maneras. Quizá a lo mejor el sentido original en el que lo quiso decir Jeremías es en el sentido de idolatría. Porque cuando pues hacían un ídolo, o sea, para empezar, para hacerte un ídolo tienes que tener ya en tu cabeza demasiadas ideas hechas por ti mismo para poder hacerte un mono y después pensar que esa cosa te va a escuchar y te va a defender y va a hacer obras y milagros y te va a sacar de tus apuros, ¿no? Pero así es el ser humano. Nos hemos inventado un chorro de ídolos nosotros mismos con nuestras propias ideas y le hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación. Hasta hemos sacado historias de ídolos, ¿no? Y caminamos, luego después no las creemos y andamos en esas mismas ideas y al rato ya son cosas que rigen la sociedad. Pero precisamente eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan confiado en Baal, ¿no? En Moloch? Ellos mismos tenían historias acerca de esto, decían, él es el dios de la tempestad, ¿no? Y pues ya se le habían creído, le habían dado rienda suelta de su imaginación, ¿no? Pero también se parece mucho más en la actualidad a nosotros, en el sentido de que pues cuando nosotros pensamos que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios, empezamos a andar en esas propias ideas, ¿no? De repente es como, por ejemplo, en el sentido del trabajo. Yo sé que mi trabajo, eso que estoy pensando es un éxito. Y empezamos a darle vuelta y a caminar en vez de consultar a Dios y ver qué es lo que Él dice. Pero no, mi idea es mejor que la de Dios y empiezo ya a caminar en eso y andar en la imaginación de mi propio corazón, ¿no?
Y así somos. Y al rato ya vemos eso como la solución y como la forma en cómo nos vamos a solucionar el mundo ahí nosotros solos. Pero así pasa. Y más adelante también dice que es un pueblo que va en pos de dioses ajenos para servirles. Entonces aquí ya expresamente lo dice, ¿no? Habla de la idolatría, porque allí hablaba de seguir y servir a sus ídolos. Esa es la razón por la cual se pudrió el corazón de los judíos, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Que así como el cinto fue llevado lejos al Éufrates, también su comunión con Dios está rota. Es una imagen fuerte, porque ya el cinto no está en Jerusalén, está en el Éufrates, muy lejos. No sé cuánto haber tenido que caminar Jeremías para llevar, así que su ropa interior hasta allá, ¿no? Pero estaba demasiado lejos. Y quiero nada más que pensemos esto. De pronto, cuando pensamos en pecados que no son tan tangibles como el orgullo, cometemos a veces pecado de orgullo, pero no pensamos que eso es demasiado importante o grave. Pero cuando nos damos cuenta de esta imagen en la cual dice que el pueblo, por ser orgulloso, estaba tan lejos de Dios, nos damos cuenta de la gravedad del pecado del orgullo. El orgullo realmente es uno de esos pecados que, aunque no se ven, nos separan de Dios. Rompe nuestra comunión con Dios. Y lo minimizamos porque es como, pues, ay, sí, como que vi que tenía cierta altivez, pero no pasa nada, ¿no? Pero ese pequeño pecado de altivez, entre comillas, ha hecho una gran brecha entre Dios y nosotros. Y entonces, así está el corazón de Israel, de Judá, de Dios, lejos, apartado y separado de Dios. Pero no solamente están separados, hay algo más fuerte todavía aquí, en el verso número 7. Dice Jeremías, cuando encontró su cinto de lino: para ninguna cosa es bueno. En otras palabras, no sirve para nada, se ha vuelto inútil, no se puede volver a ocupar ese cinto, aunque lo lavara, aunque lo tallara y todo eso, quedó totalmente inservible. Está podrido. Ya cuando agarras algo podrido te das cuenta. No sé si has intentado lavar una ropa podrida alguna vez, ¿no? Que se te quedó ahí en el agua un buen rato y las intentas sacar y es como, pues, por aunque le eches cloro ya fue, o sea, apesta para empezar y ya no se le quita el olor y se rompe la tela y ya está todo lleno de hongos y ya no. Sí, ya no sirve para nada. Ni siquiera para ponerlo de jerga y dices, no, pues me voy a manchar los pies, ¿no? Nada. Ahora, ojo. El orgullo de los judíos, ¿no?, provocó que se volvieran inútiles, inservibles para la obra de Dios que Dios tenía preparada para ellos. Y bueno, todo esto tiene tanta enseñanza para nosotros, ¿no? La pregunta que yo me estaba haciendo es, le digo a mi esposa: oye, Cris, ¿soy orgulloso o no? A ver, dice, defíneme orgullo. Y yo así de, ya le leí todas estas cosas, y me dice, chécate esto. Y así de, ¿no? Son cosas que sabes que están por ahí, pero no sé. Examínate a ti mismo. ¿Hay orgullo en tu vida? ¿Has minimizado el orgullo en tu vida? ¿No? Y si es así, creo que es un buen momento para cambiar la manera de pensar respecto a ese pecado. El pecado de orgullo realmente es muy grave. De hecho, el pecado del orgullo fue la razón por la que Satanás, pues, quiso tomar el control de la tierra. Al principio, por eso estaba intentando engañar a Eva y por eso provocó en la tentación a Adán, porque él quería la potestad de la tierra, ¿no? Ese fue el pecado de Satanás. Querer el poder, porque se sentía digno como Dios. Y lo vemos en varias partes de la Escritura, en Apocalipsis y en varias partes, en donde vemos cuál es la altivez del diablo, ¿no? Así es que no es un pecado menor, es, si podríamos decirlo en palabras tradicionales, es el pecado original, ¿no? Es de los más graves pecados en nuestras vidas. Y que está tan metido en nuestra condición humana, en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída, ¿no? Entonces,
¿Hay orgullo en tu vida? ¿Estás tratando a otros mal? ¿Estás pisoteando las ideas de alguien más? ¿Estás pasando por encima de tus hijos o por encima de tu esposa? Porque pues ella qué va a saber, yo soy el que sabe las cosas. O al revés, ¿no? La mujer no tolera los consejos de su esposo porque nada más él, pues es un bueno para nada y no sabe nada y la que sabe las cosas soy yo. O eso, palabras agraviantes, ¿no? Como Matilda, no sé si viste alguna vez esa película. Sí, tú tonta, yo lista, ¿no? ¿Te acuerdas de la Tronchatoro? Haz de cuenta, ¿no? O sea, se puede manifestar de tantas maneras el orgullo. A través de malas acciones, tus comportamientos hacia otros, ¿no? Así de, pues, a mí no me tienen que enseñar nada, ¿no? Identifiquemos si hay eso en nuestras vidas. A lo mejor no es todo el tiempo, pero a lo mejor hay destellos de arrogancia en nuestras vidas que dañan a los nuestros. Y creo que este es un pasaje que nos habla acerca de que esto es porque no queremos tomar en cuenta a Dios. O sea, la raíz de todo esto es porque preferimos hacerle caso a nuestras propias ideas que a la palabra de Dios, ¿no? Y también que esto nos ha hecho pensar que nuestras ideas son mejores que las de Dios. Y nos ha hecho también servir a nuestros ídolos, que muchas veces nuestro propio ídolo somos nosotros. Entonces, identifiquémoslo y que pudre el corazón. El orgullo nos ha pudrido el corazón. Si estamos haciendo orgullo, estamos podridos. Por más que intentes servir al Señor, si vives con esto en tu corazón, pues realmente no va a servir uno para mucho, porque ¿de qué me serviría yo predicarle a mis hijos están viendo que soy un orgulloso y que todo el tiempo sus ideas yo las menosprecio y digo, ¿qué vas a ver? ¿Serviría de algo que yo le estuviera predicando? Van a pensar así de, pues, o sea, me estás hablando de humillarme como Cristo y mira tú cómo estás ahí todo envanecido, orgulloso. No dejas ni siquiera que te dé un consejo, ¿me explico? Por eso en el Nuevo Testamento la marca del cristiano es la humildad. Entonces no, el orgullo no es contrario al Evangelio. Entonces entendamos esto. Y la buena noticia es que Dios siempre nos perdona. Y ahorita vamos a ver un llamado al arrepentimiento del Señor, ¿no? Pero entendamos esto, que el orgullo nos aleja de Dios, rompe nuestra comunión con Dios y nos vuelve inútiles para la obra. Es que fuerte la imagen, ¿no? Vamos con la segunda imagen, en el verso número 12. Dice, les dirás pues esta palabra. Otra vez Dios está hablando con Jeremías para que hable con el pueblo, ¿no? Le dice ahí en el verso 12. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Esa es la segunda imagen, unas tinajas llenas de vino. En la NBI lo traduce como unas, ¿cómo se llama? Tinas rotas. Así lo traduce el título. Está muy interesante. Y ahorita vas a ver por qué. Pero Dios dice en este pasaje que toda tinaja será llena de vino. Esto también es un símbolo en el Antiguo Testamento, de hecho en la Biblia. ¿Vas escuchando la palabra vino y las interpretaciones de la palabra vino? Si te das cuenta, en la Biblia el vino representa muchas veces el juicio de Dios. Cuando, por ejemplo, en Apocalipsis, donde dice que Dios va a hacer beber a todas las naciones del cáliz de su ira, ¿no? De la copa de su ira. El vino representa la ira de Dios en muchos pasajes. Entonces, cuando los judíos le responden a Jeremías, sí, ya sabemos que Dios va a llenar las tinajas de vino, ellos en su mente judía están pensando que está diciendo Dios, voy a juzgar a las naciones por sus pecados que han cometido. Porque ellos están pensando en que las naciones son las que están mal, no ellos. Ellos son personas religiosas que conocen a Dios, que tienen la Torá y demás. Pero me encanta que Dios le dice, ya cuando te digan que se lo saben, tú les vas a decir esto. Les vas a decir no solamente las naciones, sino ustedes mismos. Es lo que les vas a decir. Va a venir un juicio, pero no solamente contra las naciones, sino también contra ustedes por su soberbia que tienen.
qué fuerte, porque si a lo mejor estamos batallando pensando, pues si yo no estoy mal, el que está mal eres tú. Y bueno, sí. Pero si tenemos esta actitud de señalar a otros sin reconocer nuestro propio pecado, estamos actuando exactamente como ellos. Muchas personas a veces piensan que no van a ser juzgadas porque son cristianos. Y como que eso lo ven como una especie de, o muchas veces lo vemos nosotros como una especie de pretexto o amuleto, de decir, pues a mí no me va a tocar porque yo confío en Cristo. Pero si nuestra vida se caracteriza por la soberbia, ¡ey, ojo! Mucho cuidado, porque quizá estamos hablando de otro tema, ¿no? Si vivimos en pecado, realmente no conocemos a Dios, dice Juan. Pero, entonces, Dios le dice a Jeremías, ve y habla con ellos, diles, ustedes van a ser juzgados. Y dice que se volvieron soberbios contra sus propios hermanos. La soberbia así actúa, ¿no? Primero empieza contra Dios. Ahorita ya vimos que pensaban que sus propias ideas eran mejores que las ideas de Dios, pero también funciona cuando pues, se ve en la práctica, ¿no? Cuando tu relación con Dios está mal, pues se ve en corto con tu prójimo, luego, ¿no? Con los más cercanos, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos o con tu familia con la que vives. Empiezan a demostrarles eso. ¿Cómo? Pues atacando y destruyendo a los suyos. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? La soberbia ha hecho un daño entre el pueblo de Israel. Por la soberbia que tenían, estaban destruyéndose unos a otros. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues con su soberbia se atacaban entre ellos mismos, así que Dios, lo que dice ahí en el verso número 14 es, los voy a quebrantar el uno contra el otro. Los padres con los hijos, dice el Señor, ¿no? Lo que está diciendo en pocas palabras es, ¿saben? O sea, si se han ensoberbecido tanto, que voy a dejar que entre ustedes se destruyan. Va a permitir que entre ellos mismos se ataquen y se despedacen. Entonces, hemos visto muchas veces en otros pecados, ¿no? Cómo Dios podría llegar a decir, ¿sabes qué? Si tú quieres insistir en la soberbia, pues dale, pero vas a cosechar las consecuencias, ¿no? Lo que conocemos luego como la voluntad permisiva, si le podemos decir de una manera a eso, ¿no? La voluntad permisiva de Dios te permite que te vayas y te estampes para que te des cuenta de la consecuencia del pecado, ¿no? Pero bueno, entonces así es como lo que Dios dice que va a hacer. Y también añade algo interesante, dice, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Este pasaje es un poco complicado de interpretar porque siempre choca con la idea que tenemos de Dios. De, pues es que Dios es perdonador, ¿que no? O sea, que la Biblia dice que es perdonador. ¿Que no que en la Biblia dice que Dios es piadoso, misericordioso? Que es un salvador. Es porque aquí dice que no va a perdonar al pueblo judío. Es que creo que a veces malentendemos un poco los conceptos de Dios, ¿no? Por supuesto que Dios es perdonador, pero el problema no está en que Dios sea perdonador o no. El problema es que el pueblo no quiere pedir perdón a Dios, porque el pueblo es orgulloso, piensa que está bien. Y ese no es un problema de Dios, es un problema del pueblo. Así que esta imagen lo que habla es acerca del juicio venidero hacia el pueblo de Israel. De eso habla esta imagen. Pero ¿qué nos habla a nosotros? Lo que nos habla es varias cosas. Cuidemos, por favor, la actitud de decir, ¿no? De que alguien llega y te confronta con tu soberbia y te dice que sí, bien orgulloso, brother. Y tú dices, no, cálmate, ¿no? O sea, yo no soy orgulloso. El orgulloso eres tú, no sé qué, a mí no vengas a decir, etc. Esa actitud de no ver lo que hay dentro de mí, eso, tengamos cuidado. La actitud de decir, ya me lo sé, ¿no? También, eso es algo que creo que también luego tenemos que cuidar, ¿no? De que escuchamos la palabra de Dios tantas veces que decimos, sí, pues ya me lo sé, yo soy ya, ¿no? Pero podemos caer en el orgullo porque a lo mejor lo sabemos, pero en nuestro corazón hay orgullo. Una cosa es saberte la Biblia y otra cosa es la actitud que tenemos, ¿no? O el crecimiento, la madurez que tengamos. Bueno, así eran los judíos, decían, ya no sabemos eso, Jeremías, ¿no? También otra cosa que podemos aprender de esta parte es que que Dios no nos va a disciplinar por el hecho de que ya hemos creído en Él, ¿no? Pues sí,
¿no? O sea, de pensar que como soy cristiano, entonces no, ya todo está bien. Pero no, cuando nos convertimos en cristianos, comenzó nuestra nueva vida y a partir de ese día comenzó una serie de luchas y batallas para poder caminar con el Señor. Entonces más bien reconozcamos que estamos en el proceso y en el caminar, y tenemos que saber que somos vulnerables, ¿no? Y que podemos llegar a fallar y que estamos en ese riesgo de la batalla contra la carne. Bueno, otra cosa que aprendemos de esa parte es que si insistimos en la soberbia, Dios podría dejarnos pues que nos hundamos en la soberbia. Digamos así, de manera figurada, llenar nuestra propia vida de soberbia. Si pues quieres ser soberbio, pues ahora sí que llénate de tu soberbia, hínchate hasta que revientes. Por eso lo llaman la NBI las tinajas rotas en esta porción, porque habla de eso. Dios podría entregarnos a la soberbia hasta que reventemos. Me recuerda en el Nuevo Testamento, en Hechos, un rey que era soberbio. Era el rey, me parece que era Herodes, ¿no? Que murió comido de gusanos por soberbio. Muy bien. Y otra cosa, pues eso, que no permitamos que lleguemos a este punto porque vamos a destruir a los demás y nos vamos a destruir a nosotros mismos, ¿no? Y también eso, Dios es perdonador, pero necesitamos entender que si queremos el perdón, necesitamos humillarnos primero. Por eso, adelante, va a lanzar una exhortación muy oportuna mientras todavía hay tiempo de hacerlo. En el verso número 15 continúa el texto, dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Lo que básicamente dice aquí, le dice al pueblo, es mientras todavía hay tiempo, corrige tus caminos. Lo primero que dice es, el problema que desató todo es que no querías escucharme. Entonces comienza a escuchar otra vez Dios, ¿no? En vez de estar escuchando tus mismas ideas, comienza más bien a escuchar otra vez la palabra de Dios, a depender de Dios, ¿no? Se escuchad y oíd. Y segundo punto, no te envanezcas, le dice al pueblo. O sea, no te llenes de orgullo, no te hinches de orgullo, no te crezcas, ¿no? Pues Jehová ha hablado. Y le dice aquí adelante, dad gloria a Jehová. Me encanta porque el orgullo es una decisión que tomamos. Y lo que está exhortando Dios a través de Jeremías al pueblo es, cambia de dirección. Si has sido orgulloso, deja el orgullo, ¿no? Así de simple, es una decisión. Y dice aquí, dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas. Entonces me encanta porque el día de hoy es el antes de Dios. O sea, el Señor Jesús todavía no regresa. Entonces estamos en ese antes el día de hoy. Y sí, todavía es tiempo que nos arrepentamos, ¿no? Y bueno, hablando del año 2023, antes de que empiece ya todo el año así como tal, tenemos el chance de empezar a caminar distinto, ¿no? Dice el verso número 17: mas si no oyereis esto, o sea, la exhortación que le está diciendo es humíllate, arrepiéntete, deja la arrogancia, el orgullo. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Las palabras son las palabras de Jeremías. Por eso es el profeta llorón. Porque todo el tiempo se la pasaba llorando porque en verdad amaba al pueblo. Pues eran su pueblo, su familia, eran sus amigos. Y estaba viendo cómo sus amigos y su propia familia se dirigían hacia la destrucción. Estaba llorando por ellos. Entonces, lo que dice Jeremías es, si no se arrepienten, no me queda otra cosa que llorar por ustedes, ¿no? Y a partir del verso número 17 hasta el final, empiezan las exhortaciones finales de Jeremías. De Dios, pues, al pueblo a través de Jeremías. Entonces dice en el verso 18: di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas.
Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Entonces aquí hay una cosa interesantísima. Ahora le dice a Jeremías, ve y habla con el rey y con la reina. ¿A quiénes se refiere? Probablemente se refiere al rey Joaquín, también llamado en la historia como Joacim en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, y su madre, que es se llamaba Nehusta. Así es que estas dos personas es probablemente a quien se está dirigiendo Dios, y entonces nos ubica muy bien en el tiempo. Jeremías estaba predicando durante el reinado de Joaquín. Y este rey es muy interesante porque fue uno de los últimos reyes de Israel antes de que se destruyera Jerusalén y que Babilonia se los llevara cautivos. Pero más adelante fue precisamente el rey Joaquín el que se arrepiente y Dios lo restituye. Tienes que leer la historia de Reyes, sin duda, Segundo de Reyes. Pero es fabuloso porque entonces, ¿qué me hace entender? Que el rey, no sé si Nehusta, su madre, se arrepintió, pero al menos Joaquín sí dice que lo hizo. Y se humilló. Y esa es una imagen fuerte, porque imagínate, si tú fueras rey, imagínate con tu cosa, ¿cómo se llama? Tu corona, con tus joyas, con tu túnica así súper cara, sentado en un trono de marfil o de oro. ¿Te lo puedes imaginar? Y después que te diga Dios, bájate de ahí y te vas a quitar tu corona y te vas a quitar todo lo que tengas y te vas a postrar en la tierra. Es una imagen fuerte la que está diciendo aquí. Pero si la podemos transportar a nuestra vida, ¿sabe lo que nos está diciendo el Señor? Deja de querer ser el rey de tu vida. Deja de querer ser rey de todo el universo. De hecho, tienes que aprender la humildad, la verdadera humildad, que significa someterte a Dios en obediencia. Y esto implica eso. Dejarle la corona al que merece la corona. Y dejarle el trono al que merece el trono de mi vida. Y humillarme delante de Él para hacer su voluntad. En Filipenses capítulo número 2, es la imagen que ocupa Jesús. Cuando habla en esta porción tan famosa, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué dice ahí? Se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdadera humildad significa obedecer a Dios hasta la muerte. Reconocer que yo no soy el que reina mi vida, ni gobierna realmente nada, sino yo soy el que necesito obedecer a Dios. Y reconocer en la práctica que Él es el rey de mi vida. ¿Estamos entendiendo eso? Cuando Dios nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, habla de esto. Cuando batallamos con cualquier pecado, lo que estamos intentando hacer es ponernos la corona. Intentamos ponernos la túnica y sentarnos en la silla que a Dios le pertenece. Y el llamado de Jesús es, quítate eso y humíllate en el piso. Y eso implica, o sea, no sé si te han quitado algo de mucho valor alguna vez, duele. En general, despojarte del viejo hombre y de la carne y del pecado duele. O sea, no es algo que agrada. Cuando Dios te trata y de repente te quiere quitar algo, en verdad es como, ¡ay, pero es que yo quiero eso! Yo lo necesito, ¿no? Y empiezas a dejarlo y es como, ¿no has sentido esa batalla en tu corazón? Que duele, que se siente humillante, que se siente doloroso, que es que yo lo merezco, es que es mío, es que me pertenece, es que, ten Señor, y sientes que te está cayendo así ácido. No sé si te ha pasado, soy el único. Ya siempre me balconeo, pero precisamente te sientes morir. Y eso es, toma tu cruz cada día y sígueme. Y estamos en una batalla constante con el pecado del orgullo en este caso, ¿no? Porque siempre queremos lo nuestro, ¿no? Creemos que es lo que merecemos, ¿no? Ya sabes. Pero aquí está el llamado del Señor.
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humillémonos delante del Señor, reconozcamos que Él es el Señor. Y dice acá en el verso número 18, en el 19, las ciudades del Negev fueron cerradas, o sea, rodeadas. Es lo que iba a hacer Nabucodonosor, iba a rodear, iba a invadir Jerusalén. Dice, Judá fue transportada, llevada en cautiverio toda ella, ¿no? Entonces lo que hace el pecado del orgullo es que te lleva cautivo y luego le empiezas a hacer los mandados al orgullo. Verso 20 dice, alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Eso está fuerte lo que está diciendo también acá Dios, porque lo que está diciendo es, no está, se ha perdido. Judá está perdida. O sea, no la hallo porque no se encuentra ahí. Y es lo que pasa con el orgullo nos hace perdernos. Verso 21, ¿qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Wow, me parece muy práctico y confrontante, porque generalmente cuando Dios te quiere confrontar con tu orgullo, hace que aquellos que son tus amigos, que normalmente tú eres el que está sobre de ellos, estén sobre de ti para tratar contigo. Y cuando tú alguna vez los humillabas, de repente permite que ellos te humillen a ti. Y de repente eso, ¿no? Te empiezas a sentir así aplastado y maltratado y menospreciado y que, ¿qué onda? ¿Yo no tengo derechos o qué? ¿Por qué todos me hacen esto? ¿No? Porque Dios está tratándote, ¿no? Tu orgullo. Y eso es la manera en cómo Dios luego nos disciplina, ¿no? Y también dice acá, ¿no te darán dolores como de mujer que está de parto? Pues sí, es el dolor y la traición que van a sentir los del pueblo, ¿no? Dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad. Fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. En la Reina Valera lo dice de una manera muy, pues discreta, honorable, pero lo que está diciendo es, ¿sabes? Van a venir y van a avergonzarte tus enemigos. Incluso esa palabra dice que, donde dice descubiertas tus faltas y desnudados tus calcañares, lo que significa es, van a venir y van a violarlos. Entonces es lo que hizo Babilonia con las mujeres de Israel, de Judá. Los invadieron y les hicieron toda clase de males. Pero habla de una imagen fuerte. ¿Por qué? Porque así fue la gravedad de su pecado. Y ellos están no entendiendo la gravedad de su pecado. Entonces aquí está diciéndoles, no, así como ustedes se han envanecido, ¿no? También así serán avergonzados. Y dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Quizá esa es la raíz del problema del orgullo. Cuando una persona, bueno, en general del pecado, ¿no? Dicen por ahí, hijo de tigre, pintito. Y si está pintito, pues es hijo del tigre, ¿no? Quizá a lo mejor es el problema del pueblo de Judá. No puede dejar de pecar porque es un pecador. Porque está irregenerado, porque no ha nacido de nuevo, porque no conoce a Dios realmente. Y aquí el pueblo dice, pues es que no puede hacer el bien porque no sabe hacer el bien, porque no es bueno. Entonces si nos confronta el Señor, muchas veces como cristianos podemos fallar, pero también podemos fallar pensando que somos cristianos cuando realmente no somos cristianos, ¿no? Entonces aquí es como para meditar, cuando fallo es porque simplemente aparto mis ojos de Dios o porque realmente no conozco a Dios. ¿Cuál será la respuesta de cada uno de nosotros? ¿No? Y pero también pienso que si somos creyentes, vamos a aprender, ¿no? El Señor nos está enseñando con su palabra cómo actuar. Yo le digo a mi esposa, la verdad siempre, yo soy de los que, soy un Neymar, o sea, perdón, pero yo soy, no sé, nací así, siendo chiqueado, perdón, pues así nací, así crecí. Y así es de los que te pegan y ¿no? Entonces de repente me confronta el Señor con la palabra y soy de las personas que es como, soy lo peor, soy una rota, brother. O sea, soy lo peor, estoy bien guacareado, no debería vivir. O sea, me empiezo a decir un chorro de cosas. Y luego mi esposa, ¿sabes que estoy aprendiendo de todo esto?
que si el Señor nos está enseñando a hacer lo bueno, debemos aprender a hacer lo bueno. Y dejar de estar condenándonos en que soy un fracaso, y sí, pero más bien pensar, pues sí, eso pues ya no es algo nuevo, ya lo sé desde hace 14 años que me convertí, ahora es hora de aprender a hacer el bien. Y aquí está una nueva oportunidad de 2023. Y si fallamos, ¿qué crees? Si confesamos nuestros pecados, el fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos toda la maldad, y hay otra nueva oportunidad. Tenemos que caminar en ese sentido, ¿no? No viendo nuestras fallas, sino aprendiendo y respondiendo. O sea, en verdad, a mí me ha resultado tan práctico decir, ok, ¿en qué fallo siempre? En esto, va, ¿qué te voy a hacer? Pues lo otro, ¿no? Lo del domingo. Entonces respondamos, aprendamos, pondremos un papel, ¿qué fallo? Esto, ¿cómo respondo? Así, ¿cómo debo responder? Así. Y cuando pase, responde como glorifica al Señor. Y ora y pide al Señor su ayuda, ¿no? Dios te va a ayudar. O sea, ¿cómo no te va a ayudar si quieres hacerle voluntad a Dios? Tú le dices, Dios, quiero obedecerte, ¿me ayudas? ¿Qué crees que te va a decir? Ay, no, otra vez. Ay, ¿cómo molestas? ¿No? No, o sea, sí te va a ayudar. Bueno, y al final dice en el 24, por tanto yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, o sea, este es tu merecido, la porción que yo he medido de ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. O sea, en dioses falsos, pues. Verso 26, yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Significa vergüenza. Te digo que el Señor nos trata avergonzándonos cuando somos orgullosos. Siempre nos hace quedar mal. ¿Te ha pasado eso? Y dices, no, pues así, lo mejor, no sé qué. Y de repente te falla todo y se te cae todo y se te olvida todo. A mí se me olvidaron las roscas el día de hoy. Ching, ya te adelanté. Pero sí hay roscas, ¿verdad? ¿Sí llegaron? Sí. Pero así es el Señor, nos avergüenza, ¿no? Y es como, date cuenta que no eres tú, soy yo, ¿no? Y así es el Señor, nos manifiesta nuestra vergüenza para que nos demos cuenta de que somos orgullosos. En el verso número 27 dice, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones, ay de ti Jerusalén. Lo que estaba diciendo es, Jerusalén, Judá, el pueblo de Judá, es como una prostituta infiel. ¿Por qué le llama así tan feo? Espérate, ¿no? Pues porque es así, una prostituta, una mujer que no tiene un marido, sino anda de una relación en otra. Y así ha sido el pueblo con Dios. En vez de confiar en Dios y de entregarse a Dios, solamente confiar en sus palabras, serle fiel y obedecerle, anda confiando en sí mismo, anda confiando que en el ídolo de Baal, anda confiando en Moloch, y así se salta de uno en otro, ¿no? Entonces, ha sido infiel, ha sido como una prostituta infiel, ¿no? Y está fuerte que también Dios le dice, y sabes, tal vez tú pensabas que nada de esto se dio, pero yo vi todo lo que hiciste, todo a lo que te postraste, todo lo que viste, todo lo que hiciste, todo eso, todo lo vi yo. Esos ídolos, esas imágenes, esas cosas que hiciste o viste, esas cosas las vi yo. ¿Cómo a nadie se le escapa a Dios, no? Dios es demasiado poderoso. Y pues sí. Y dice, ay de ti Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuándo tardarás tú en purificarte? Wow. En la TLA dice, digo, este pueblo no cambiará. Como que el Señor está pensando, ellos han recibido demasiadas oportunidades y no cambian. Pero entonces, ¿qué debo hacer con todo eso? Ya acabamos, ¿eh? Ya estoy viendo tus ojitos así de rosca. Simplemente es un llamado, ¿no? A arrepentirnos, a humillarnos, ¿no? Seguir la cruz del Señor Jesús, hacer morir nuestra carne, ¿no? Y no ser orgullosos. Hablando del pecado de orgullo, ¿no? Lo que es lo que estamos viendo el día de hoy. Muy bien. El Señor sabe cuando una persona puede cambiar y cuando una persona ya no puede cambiar, porque ya no quiere. Pero quizá a lo mejor el Señor está hablando el día de hoy de tu vida, ¿no? Y está diciendo, yo sí quiero. No he querido o le he puesto pretextos o lo que sea, pero quiero.
si tú el día de hoy quieres, como dice Hebreos, ¿no? Si hoy oís su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre es buena, nos bendice siempre, nos amas. Gracias por hablarnos acerca del orgullo el día de hoy. Gracias por decirnos, Señor, lo que tú has visto de nuestros corazones, lo que tú sabes y conoces de nuestras vidas, las formas en las que respondemos, hablamos o las actitudes que tenemos. Gracias, Señor, porque nos confrontas y porque no nos quieres dejar igual. Quizá a lo mejor estamos podridos, Señor. Necesitamos que tú nos limpies. A lo mejor vamos para allá, Señor. Necesitamos que tú nos prevengas. Señor, a lo mejor hemos salido de ahí, Dios. Necesitamos que tú nos ayudes, nos sostengas, Señor. Te pedimos que hagas tu obra poderosa en nuestras vidas, Dios. Que nos limpies del orgullo y de la soberbia. Ayúdanos a reconocer que solamente tú eres Rey a través de nuestra obediencia el día de hoy. Te lo pedimos, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y si alguno de mis hermanos de aquí a lo mejor está viendo tu voz y tú le estás confrontando, Dios, haz tu obra en mis hermanos y en mí, para que dejemos esos malos caminos que siempre nos caracterizaban y podamos más bien reflejarte a ti como eres, una persona mansa y humilde de corazón, Señor Jesús. Te lo pedimos en nombre de Jesús.